relato que nos presenta Marcos es que se encuentra en la sinagoga un hombre que estaba enfermo, tenía la mano seca, y Jesús lo sana en un día sábado. Ante esas situaciones que llegan a cuestionarle también los fariseos de por qué hacía obras en sábado, y Jesús les plantea la pregunta: ¿es lícito en los sábados hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o destruirla? Y vemos que finalmente Jesús obra el milagro con su palabra. Simplemente le dice: extiende tu mano, y al momento su mano quedó curada. No hizo ninguna obra, estuvo sentado todo el momento, pero termina con los fariseos yendo a los herodianos para hacer un complot, para planear cómo matar a Jesús. Y ahí es que encontramos esta sección del versículo 7 al 12. Vamos a orar. Dios Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Te pedimos que tu palabra expuesta sea de bendición para cada uno de nosotros. Te agradecemos por la vida, por la salud, por tu provisión, y te agradecemos también por nuestros hermanos y hermanas que no pudieron asistir, o por aquellos que estarán viendo esta transmisión posteriormente. Bendíceles y que tu palabra hable a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén. La sección comienza en el versículo 7. Y Jesús, junto con sus discípulos, siguieron hasta el mar. Y una gran multitud de Galilea le seguía, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de alrededor de Tiro y de Sidón. Una gran multitud le seguía, habiendo visto todo lo que había hecho. Aquí en esta introducción de estos dos versículos encontramos a Jesús retirándose una vez más. La sinagoga se ha presentado, en lugar de ser un centro de oración, un centro de estudio, se ha convertido en un centro de conflicto, liderado, controlado por estos líderes religiosos, los fariseos, que querían seguir teniendo el control. Por eso vimos que en el versículo 6 salieron los fariseos de la sinagoga y empezaron a planear cómo matar a Jesús. Aquí Jesús se retira entonces de la sinagoga y va hacia el mar. Entonces hay una transición nuevamente de los escenarios que nos presenta Marcos, algo que vamos a ver a lo largo de toda de todo su evangelio, es que los escenarios son muy importantes y son muy representativos. Aquí va hacia el mar y dice que van con él los discípulos y una gran multitud. Marcos va a hacer referencia a las multitudes que seguían a Jesús, las va a personificar y van a ser pues un grupo muy importante, porque por un lado tenemos a los discípulos que conforman ese grupo cercano a Jesús, aquellos que escuchan su enseñanza. Por otro lado van a estar los opositores, ya sea fariseos, saduceos, en este caso también los herodianos que se mencionaron en el versículo 6, y por otro lado las multitudes. Las multitudes van a tener un papel muy importante en el Evangelio de Marcos, porque van a poder estar a veces a favor de Jesús, a veces en contra, a veces buscándole para obtener algún beneficio, a veces rechazándole por completo, poniéndose del lado de los fariseos y de los herodianos. Así que aquí tenemos a estos dos grupos, a los discípulos y a las muchedumbres o a las multitudes siguiendo a Jesús. Y algo importante es que en la sinagoga, quienes estaban escuchando la enseñanza de Jesús principalmente eran judíos. A la sinagoga solamente les era permitido entrar a los judíos. Aun cuando era un centro de estudio de la palabra, aun cuando era un centro de
vida, de espiritualidad, solamente los judíos podían entrar. Incluso se permitía el acceso a los llamados temerosos de Dios. Los temerosos de Dios eran gentiles que habían puesto su fe en el Dios del pueblo judío, en Yahweh. Pero por lo general, la entrada a la sinagoga estaba reservada únicamente para los judíos. De manera contrastante, Jesús se ha desplazado al mar y ahí encontramos que estas multitudes que le siguen vienen de diferentes lugares y se menciona a 7 pueblos. Dice allí en el versículo 7, la multitud de Galilea y de Judea, y el versículo 8 nos presenta a los de Jerusalén, los de Idumea, los del otro lado del Jordán, los de alrededor de Tiro y de Sidón. Con ello, si vamos a un mapita de la época, vamos a encontrarnos que representan a las zonas de los 4 puntos cardinales. Al norte tenemos a los de Tiro y Sidón. Al sur tenemos los de Idumea. Al este tenemos los de Transjordania, que es la zona del otro lado del Jordán, del río que delimitaba la zona de Israel. Hacia el centro encontramos Galilea, Judea y Jerusalén. Y es curioso que pues vamos a continuar nuestro estudio de Marcos. Vamos en el capítulo 3, versículos 7 al 12. Marcos 3, 7 al 12. Oeste no se presenta en ningún pueblo, y es que en la geografía al oeste se tiene el mar. Y ello también es significativo porque está en la costa con estos pueblos alrededor que vienen a buscarle, que vienen a recibir algo de parte de Jesús, pero con él allí en la costa, hacia el mar. Es decir, nos presenta un horizonte de apertura. Jesús no solamente comparte su misión con esas zonas del norte, de los pueblos del norte, del sur, del este, sino que también hay esa perspectiva de continuar su misión más allá del mar. Muchos de estos eran probablemente gentiles y pueden haber conocido solamente el idioma griego, dice el comentarista Robertson. Es probable que de estos pueblos no conocieran el arameo que hablaba Jesús y se comunicaran en griego. Entonces esto es un punto interesante, que muy probablemente Jesús sabía griego y pudo haberse comunicado con ellos en griego. Pero bueno, es una especulación valiosa de A.T. Robertson. Lo cierto es que Jesús no solamente limita su servicio, su misión a los judíos. Ya desde un inicio, la misión de Jesús está abierta a las naciones, a las etnias, a los gentiles o, como podríamos decir, a los paganos. La misión de Jesús, el anuncio de las buenas noticias del reino que se ha acercado, no es solamente para un grupo étnico, no solamente es para el pueblo judío. Jesús abre esas barreras, rompe esas barreras y empieza a demostrar que el reino es para todos. Estas culturas que se encontraban alrededor de Israel eran vistas por el mismo pueblo judío como paganos, como gente indeseable, con la que no se debían de juntar, no debían de contaminarse con ellos. Pero Jesús, con su ministerio, muestra que el reino de los cielos está abierto para todos. No se requiere ser de un pueblo en específico.
para poder recibir el anuncio del reino. Y esto es importante también para nosotros porque pues somos mexicanos. Tenemos nuestras características que nos hacen mexicanos. Características no solamente de idioma, no solamente de cultura, sino también genéticas. Tenemos distintivos que nos hacen ser mexicanos. Pero hay grupos dentro del ámbito evangélico que quieren imponer la cultura judía como requisito para la salvación. A estos grupos se les denomina judaizantes, que pretenden que nosotros, aún siendo mexicanos, adoptemos prácticas del pueblo judío, que nos convertamos al judaísmo. Pero Jesús va mostrando ya desde el inicio de su misión que las buenas noticias, el Evangelio, el reino de Dios, está disponible para todas las personas, sin tener que pertenecer a un pueblo en específico y de manera concreta al pueblo judío. El versículo 9 continúa con el relato en este diálogo que tiene Jesús con los discípulos. Dice, entonces les dijo a sus discípulos que tuvieran preparada la barca para él, debido al gentío que había, para que no lo apretaran. Era tanta la muchedumbre que estaba allí con Jesús, que se acercaba a él, que quería obtener de él algo, vamos a ver qué era, que lo apretujaban. Ustedes han estado a lo mejor en un evento, en un lugar donde hay mucha gente que sienten que los van a apachurrar. Ahí en el metro Pantitlán, ¿no? En el metro a veces así se siente en Hidalgo, por ejemplo, ¿no? Donde se junta mucha gente y dices, ya no caben aquí, ¿qué va a pasar, ¿no? Una vez así me pasó, precisamente en esa línea verde, iba en el metro y entonces entró la gente ¡pum!, en una estación, creo que sí fue Hidalgo, es una de las que más se llena, iba pegado a el tubo aquí hay una en la entrada de los trenes, de los vagones, donde está un asiento solito, hay un tubo que atraviesa. Entonces yo estaba así y entonces me empezaron a aplastar y yo iba así con el tubo aquí así todo torcido. No, sentí que me partían. Esa es la peor vez que he estado ahí en el metro y se siente horrible, ¿no? Ahora, Jesús estaba al aire libre, pero aún así había mucha gente a su alrededor que quería acercarse a él. Y por ello le pide a los discípulos que tuvieran preparada una barquilla ahí en el mar. De esa manera Jesús podía subirse a la barquilla y desde ahí enseñar o hablarle a la gente y estar un poco más libre sin tener esa presión, no solamente anímica, sino ahí física, ¿no? El término que se utiliza ahí se puede traducir como afligir en un sentido anímico, pero también apretar físicamente, ¿no? Para que no lo apretaran. Y también aquí encontramos a los 5 discípulos de Jesús que están con él. Recordemos que en Marcos, en esta sección inicial, solamente ha llamado a los 2 pares de hermanos, Jacobo y Juan, Andrés y Pedro, y a Leví. Estos discípulos son los iniciales que se encuentran allí de ese grupo ahí con Jesús, y es a ellos a quienes les pide que tengan preparada la barca. Por otro lado, también encontramos a la muchedumbre que busca el milagro. Y hay un contraste interesante aquí. Los discípulos de Jesús
escuchan la enseñanza de Jesús. Las muchedumbres buscan el milagro. La mayoría de gente, cuando busca a Jesús, es por algo. Puede que hayan tenido alguna problemática familiar, alguna problemática de salud, quizá pérdida de trabajo, alguna crisis existencial, y buscan acercarse a Jesús, porque buscan un milagro. Buscan que Jesús intervenga de alguna manera sobrenatural y les resuelva su problema. La mayoría de la gente se acerca por ello. Pero los discípulos de Jesús siguen a Jesús y aprenden de su enseñanza. Y esto también nos dice mucho de la situación de la iglesia en la actualidad. En América Latina, las iglesias han ido creciendo. Las iglesias protestantes, evangélicas, han crecido. Quizá aquí en México, por supuesto, todavía falta mucho, pero ha habido un crecimiento. Pero tenemos que plantearnos si ese crecimiento es de discípulos genuinos de Jesús, que le siguen, que escuchan su enseñanza, que aprenden de Él, o si ese crecimiento es solamente en cuanto a las muchedumbres que le siguen por el milagro. Tu mejor vida ahora, ¿no? Si tú le sigues, te va a ir bien, vas a ser próspero en tu negocio, en tu trabajo, vas a tener éxito. Las iglesias han tenido un grave problema precisamente porque están conformadas por personas que buscan a Jesús por el milagro, así como estas muchedumbres que buscaban a Jesús para que Él actuara, obrara en su problemática. Pero los discípulos de Jesús siempre son poquitos, porque asumen el costo de seguir a Jesús. Es sencillo acercarse cuando uno está en problemas y solicitar el apoyo y solicitar la intervención divina. Pero es difícil seguir a Jesús. Es difícil escuchar su enseñanza, es difícil aprender de Jesús y poner en práctica su palabra. Por otro lado también, la barca en la iglesia naciente tenía un significado. La barca representaba a la iglesia. La barca allí en el mar amplio que representaba el mundo es representante de la iglesia. Y como tal, esta barquita también veíamos que significaba esa apertura del Evangelio de Jesucristo hacia toda la tierra, hacia otros pueblos, más allá de esa zona del entorno de Israel. Así que con la acción de Jesús, Él está dispuesto a recibir la asistencia, la visita de las multitudes. Él no las rechaza, Él atiende sus problemas. Pero Él desea no multitudes, sino discípulos que le sigan. Y aquí vale la pena preguntarnos si seguimos, si vamos a Jesús como las multitudes o como discípulos. O podemos plantearnos la pregunta, ¿qué queremos ser? ¿De qué grupo queremos ser? ¿Del grupo de las multitudes que siguen a Jesús para obtener un beneficio personal, por más válido que éste sea? ¿O porque queremos seguirle como discípulos, escuchando su palabra y obedeciéndole? El versículo 10 explica por qué se amotinaba también la gente aquí. Dice,
porque sanaba a muchos. Jesús sanaba a muchos. Él tenía ese deseo de ayudar a la gente, sin importar aquí si solamente le buscaban por eso. Y eso también es una manera de entender la misión de la iglesia. El servicio que nosotros como comunidad podamos ofrecer ha de seguir el ejemplo de Jesús. Podemos darnos cuenta de gente que a lo mejor llega a venir solamente porque en esa semana le fue muy mal y quiere ayuda. Ok, hemos de brindársela. O gente que pide apoyo económico. Si podemos, se lo ofrecemos. Jesús sabía muy bien que la mayoría de esa gente le buscaba solamente por alguna necesidad en específico y que no le iban a seguir, que no iban a ser sus discípulos. Pero Jesús estaba dispuesto y con ello mostraba una vez más que el reino se había acercado, que el evangelio estaba abierto, estaba dispuesto para todos. Y pudiera ser que de esas multitudes algunos decidieran seguirle. Dice que muchos caían sobre él, así tal cual está el texto griego, caían sobre él para que lo tocaran todos los que tenían aflicciones, aquellos que estaban enfermos, tenían esa necesidad. Dice que caían sobre él, ¿no? Se abalanzaban sobre él, queriendo tocarle, porque sabían que de Jesús emanaba poder, que Jesús tenía poder para sanar. Ya lo había hecho anteriormente. Había sanado a la suegra de Pedro, había sanado a este hombre de la mano seca, había expulsado demonios. La gente sabía lo que podía hacer Jesús y se acercaba a él y por eso se abalanzaba sobre él. Y luego el versículo 11 dice que los espíritus impuros, cuando le contemplaban, se postraban ante él y gritaban diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Y aquí tenemos otro grupo. En este caso se refiere a seres espirituales, los espíritus impuros, que causaban aflicciones a la gente. Algunos comentaristas opinan que se trata de personas que estaban demonizadas, poseídas por demonios. Otros comentaristas explican que muy probablemente estos espíritus impuros eran los causantes de las enfermedades de las personas afligidas que querían tocar a Jesús. Podría ser que fueran algunos de ellos que estuvieran afligidos por los demonios y tuvieran pues alguna enfermedad. Hemos visto también cómo se relacionaba en algunos casos la demonización con enfermedades concretas, pero no necesariamente. Es decir, el que estuvieran enfermas las personas no implicaba que estuvieran afligidas por demonios. Podía ser una enfermedad natural, simplemente. Pero aquí lo importante es que hay un contraste. Por un lado, los enfermos caen sobre Jesús. Y por otro lado, los espíritus impuros se postran ante él. Las dos acciones son muy parecidas. Caer sobre Jesús y postrarse ante él. Son verbos incluso que guardan la misma raíz. La diferencia está en que los enfermos quieren tocar a Jesús. Se inclinan hacia él, caen ante él o sobre él para tocarle y así obtener su sanidad. Los espíritus impuros, por otro lado, se postran ante él y confiesan que él es el Hijo de Dios. Pero Jesús responde: mucho les reprendía
para que no lo dieran a conocer. Esto es interesante porque las primeras designaciones de Jesús en el Evangelio de Marcos como Hijo de Dios o Hijo del Altísimo vienen de parte de los espíritus impuros o de los demonios. Y Jesús no quiere una proclamación satánica. Eso es bien interesante. Jesús no quiere que se tenga una idea equivocada de quién es Él. Aun cuando Él era el Cristo de Dios, efectivamente, y el Hijo de Dios, no quiere que ese anuncio provenga de espíritus impuros. Lo que Él quiere es que la gente le reconozca a Él como el Mesías. Que la gente le reconozca a Él como el Hijo de Dios. Y por ello, una vez más encontramos aquí esa llamada de Jesús a que guarden silencio. Los manda a callar. Y es parte de lo que vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos, que se designa como el secreto mesiánico. Jesús quiere que se conserve su identidad, que no se divulgue, porque muchas personas pueden llegar a malinterpretar quién es Jesús. La idea de Mesías como revolucionario, como líder político, es algo que Jesús no quiere. La idea de Jesús como Hijo de Dios en un sentido de un milagrero, ¿sí?, un exorcista ambulante, es una fama que Jesús no quiere. Aun cuando Él está dispuesto a sanar a la gente, a echar fuera demonios y darles salud y libertad a las personas, lo que Él está buscando no es que los demonios le confiesen como el Hijo de Dios. Lo que Él está buscando es que la gente, de entre toda esa muchedumbre, le siga como sus discípulos. Que escuchen la enseñanza de Jesús, que aprendan de Él y que vivan de acuerdo a su palabra. Y eso es algo que nosotros podemos preguntarnos de manera constante. ¿Por qué vengo a Jesús? ¿Por qué sigo a Jesús? ¿Espero sanidad? ¿Espero un milagro? ¿Espero provisión? ¿O quiero seguirle a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, para aprender de Él, para poner en práctica su palabra? Oremos. Dios Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta mañana por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú sigas hablando a nosotros. Y, Señor, te agradecemos porque tú has abierto tu misión a todas las personas. Señor, porque aún miles de años después podemos escuchar tu palabra, porque sigue estando abierto ese evangelio, esa buena noticia para nosotros ahora. Y Señor, te agradecemos también porque tú estás dispuesto a obrar en nuestra vida, ya sea a darnos salud, a darnos provisión, a traer paz, traer consuelo a nuestra mente o corazón afligido, Señor. Tú estás dispuesto. Pero te pedimos, Señor, que podamos seguirte, no como la muchedumbre, que solamente quería algo y se retiraba, sino realmente seguirte como discípulos tuyos que escuchan tu palabra,
y que la ponen en práctica. Te pido por esta pequeña comunidad, por mis hermanos y hermanas que no pudieron estar presentes y por aquellos que estarán escuchando esta transmisión. Que podamos ser discípulos tuyos, que te siguen a pesar de las pruebas, poniendo en práctica tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén.